Hola a todos, hace un poco de química, hoy vamos a hablar del mol. El mol nos va a medir cantidad de sustancia. Y para poder entender mejor este concepto en química, vamos a hacer una analogía con otro término que conocemos muy bien, con el término docena, una docena. Una docena, por ejemplo, de huevos de gallina, pues son 12 huevos de gallina. Si tuviéramos una docena de huevos de codorniz, también tendríamos 12 huevos de codorniz. Y lo mismo nos pasaría si tuviéramos una docena de huevos de avestruz. Tendríamos 12 huevos de avestruz. Por cierto, fijaos qué diferencia entre un huevo de avestruz, el huevo de gallina y el huevo de codorniz. Bien, lo que queda claro entonces es que una docena son 12 unidades. Siempre, 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 siempre. ¿Vale? 12 unidades, 12 partículas. Pero lo que también creo que tenéis claro es que una docena de huevos de gallina tiene distinta masa que una docena de huevos de codorniz o que una docena de huevos de avestruz. Es decir, una docena siempre me representa 12 unidades, pero una docena de mesas va a tener distinta masa que una docena de bolígrafos. Bien, pues esta misma idea es la que vamos a utilizar para poder definir el mol. El mol es una magnitud que nos mide cantidad de sustancia. Es decir, nos mide el número de entidades elementales, o de partículas si queréis, que tenemos de esa sustancia. Y va a equivaler siempre a 6,022 por 10 elevado a 23 entidades elementales, o partículas. Y dentro de estas partículas podemos decir moléculas o podemos decir átomos si lo que tenemos son sustancias que vienen en forma atómica. A ese número se le llama número de Avogadro. Es decir, igual que una docena son 12 unidades, un mol son 6,022 por 10 elevado a 23 unidades. Definamos ahora el concepto de masa molar. Bueno, pues como su nombre indica, es la masa que tiene un mol de sustancia, expresada en gramos, porque estamos en química y en química siempre vamos a utilizar como unidad de masa el gramo. Bien, esta masa molar coincide con la masa molecular o la masa de la unidad fórmula de esa sustancia. Si yo quiero calcular la masa de un mol de agua, calcularía la masa molecular de la molécula de agua. La unidad de masa molar es gramos partido de mol. Aunque ya sabéis que cuando calculamos masas moleculares no se suele poner la unidad. Hablemos ahora de lo que es el volumen molar. Bueno, pues es el volumen que ocupa un mol de un gas, pero medido en unas determinadas condiciones, las llamadas condiciones normales de presión y temperatura, que es presión 1 atmósfera y temperatura 0 grados centígrados, lo que equivale, como ya sabéis, a 273 Kelvin. Y ese volumen de un mol de un gas en esas condiciones son 22,4 litros. Bien, pues hagamos un cuadro resumen de lo que hemos visto en cuanto al concepto de mol. El mol es una magnitud que nos mide cantidad de sustancia, que en gramos va a equivaler a la masa molecular o la masa de la unidad fórmula de esa sustancia. ¿Y cómo lo podemos calcular? Esos moles, si me dan, por ejemplo, una determinada masa de una sustancia, bueno, pues podemos aplicar una formulita. Los moles va a ser igual a... Los moles se va a representar con la letra N minúscula, bueno, pues va a ser igual a la masa en gramos que me han dado de esa sustancia, dividida entre la masa molecular de esa sustancia. Si hablamos de partículas, un mol son 6,022 por 10 elevado a 23 partículas, siendo esas partículas átomos, moléculas, según la sustancia que tengamos.
Y si lo que tenemos es un gas, podemos decir que equivale a 22,4 litros siempre que ese gas esté a una presión de atmósfera y a una temperatura de 0 grados centígrados. Vamos a hacer un ejemplo para que entendamos muy bien las relaciones que hay entre unas cosas y otras. El ejercicio dice así: hoy en día se utiliza en cocina el sifón de gas para algunas elaboraciones. Cada cartucho de gas contiene 8 gramos de gas óxido de nitrógeno 1, cuya fórmula es N2O. Calcula, apartado A, los moles de óxido de nitrógeno 1 de un cartucho. Apartado B, el número de moléculas de ese gas que hay en un cartucho. Apartado C, el número total de átomos de nitrógeno que hay en un cartucho. Apartado D, el número total de átomos en un cartucho. Apartado L, el volumen de gas de un cartucho medido en condiciones normales de presión y temperatura. Y apartado F, la masa de una molécula de óxido de nitrógeno 1. Y como datos nos dan las masas atómicas del nitrógeno y del oxígeno. Bien, pues empecemos a resolver el apartado A. Me dan la masa del óxido de nitrógeno 1 que hay en un cartucho, 8 gramos, y me piden los moles. Bien, vamos a aplicar la formulita que hemos visto antes en cuanto a los moles, que es que los moles va a ser la masa partido de la masa molecular. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es calcular la masa molecular del óxido de nitrógeno 1. Y recordamos que era la suma de las masas atómicas de todos los elementos que forman esa sustancia. Pues entonces será 2 veces la masa atómica del nitrógeno porque tenemos 2 nitrógenos, más la masa atómica del oxígeno porque tenemos un oxígeno. Sustituimos ahora las masas atómicas. La del nitrógeno es 14 y la del oxígeno es 16. Total nos da 44. Vale, pues entonces aplicamos la formulita que hemos dicho antes, que las moles es la masa que me dan de esa sustancia partido de su masa molecular. ¿Cuánto me han dado de óxido de nitrógeno 1? 8 gramos. ¿Cuál es su masa molecular? 44. Pues calculamos y tenemos unos moles de 0,18. Apartado B. Calcular el número de moléculas de gas que tenemos en un cartucho. Bien, pues como sabemos por las relaciones que hemos visto antes que un mol de cualquier sustancia son 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas, una docena son 12 unidades, pues si no tengo un mol, sino que tengo 0,18, pues tendré X moléculas y por lo tanto tengo una regla de 3 directa que se resuelve multiplicando y dividiendo en cruz. Por lo tanto me queda 0,18 por 6,022 por 10 elevado a 23 y nos sale 1,09 por 10 elevado a 23 moléculas. Apartado C. El número total de átomos de nitrógeno en un cartucho. Vale. Ojo, es el número total de nitrógenos que tengo en ese cartucho. Imaginaros que compramos un pack de yogures y tiene 4 yogures. Y tengo en ese pack de yogures 2 yogures de fresa, 1 de coco y otro de Macedonia. Y me preguntan que cuántos yogures de fresa tengo en 100 packs de yogures. Bueno, pues si en un pack de yogures hay 2 yogures de fresa, pues si tengo 100 packs de yogures, pues está claro, 2 por 100, ¿no? 200 yogures de fresa. Vale, pues es exactamente lo mismo aquí. Si una molécula de óxido de nitrógeno 1 está formada por 2 átomos de nitrógeno, vale, pues si no tengo una molécula de óxido de nitrógeno 1, sino que tengo las que he calculado antes, 1,09 por 10 elevado a 23, pues esos serán X átomos de nitrógeno. Regla de 3 directa que se resuelven multiplicando y dividiendo en cruz. Es decir, 2 por 1,09 por 10 elevado a 23. Y sale 2,19 por 10 elevado a 23 átomos de nitrógeno. Apartado D. ¿Cuál es el número total de átomos que hay en ese cartucho?
Bueno, pues es exactamente igual que el ejercicio anterior. Lo único que ahora una molécula de óxido de nitrógeno 1 resulta que está formada por 3 átomos. Es como el pack de yogures de antes. Pues un pack de yogures son 4 yogures. Por lo tanto, en 100 packs habrá 100 por 4, 400 yogures. Vale, pues si no tengo una molécula de óxido de nitrógeno 1, sino que tengo 1,09 por 10 elevado a 23, tendré X átomos de nitrógeno. Perdón, X átomos totales. Regla de 3 directa que resolvemos multiplicando y dividiendo en cruz. Y nos sale 3 por 1,09 por 10 elevado a 23, o sea, 3,28 por 10 elevado a 23 átomos. Apartado E. ¿Cuál es el volumen de ese gas medido en condiciones normales de presión y temperatura? Bueno, pues en condiciones normales de presión y temperatura, un mol de un gas ocupa 22,4 litros. No teníamos un mol, teníamos 0,18 moles. Pues X litros. Regla de 3 directa que resolvemos multiplicando y dividiendo en cruz. Y nos sale 4,03 litros. Lógicamente, si pensamos un poquito, un cartucho de estos que se ponen en los sifones tiene un volumen mucho más pequeño que 4 litros. La razón es que en esos cartuchos el gas está metido a una presión mucho mayor que una atmósfera. Simplemente hemos puesto este ejercicio para poder practicar la regla de 3 de que un mol de un gas en condiciones normales son 22,4 litros. El gas que está metido en ese cartucho no está en condiciones normales. Apartado F. La masa de una molécula de óxido de nitrógeno 1. Vale, pues aquí tenemos que recordar varias cosas. Que un mol en gramos es la masa molecular de esa sustancia. En este caso eran 44. La masa molecular del óxido de nitrógeno 1 son 44 gramos. Y que un mol son 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas. Vale, pues nos vamos a quedar con esta relación. Porque si un mol son, en este caso, 44 gramos y un mol son 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas, 44 gramos son 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas. Bien, pues nos quedamos con esa relación, que 44 gramos del óxido de nitrógeno 1 son 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas. Vale, pues no tengo todas esas moléculas, solo tengo una molécula. Pues eso serán X gramos. Regla de 3 directa que resolvemos multiplicando y dividiendo en cruz. 44 por 1 igual a 6,022 por 10 elevado a 23 por X. Lo que está multiplicando la X pasa al otro lado dividiendo. Es decir, me queda 44 entre 6,022 por 10 elevado a 23. Y nos sale una masa de 7,31 por 10 elevado a menos 23 gramos que tiene una molécula de óxido de nitrógeno 1. Y con esto y un bizcocho, ¡hasta luego!